En la primera de Juan, capítulo 2, estamos en el capítulo 2, de los versículos 18 al 22. Iba a predicar sobre una porción más grande, pero vi que iba a ser demasiado, así es que digo, queremos terminar hoy, y si predicaba más tal vez terminábamos a medianoche, y entonces tampoco es bueno tardar tanto, porque había un hermano que me decía, dice, mira, mi cerebro abarca más o menos así, dice, media hora, 45 minutos, retengo, dice, cuando ya me echan de más, es como un vaso que se llena de más, dice, ya no me queda nada, dice, se me olvida lo primero y lo segundo ya no me entra. Así que vamos a meditar en primero de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Joel, yo sé que ya tiene ganas de escuchar y por eso dice, ya empieza de una vez. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque nos abras el entendimiento y que nos permitas aprender de tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Señor, el tema que vamos a tratar, deseamos que sea un tema que sea de edificación, pero sobre todo que te traiga gloria a ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es sumando por medio de la resta. Parece una contradicción, ¿verdad? Sumando por medio de la resta, porque normalmente cuando uno resta, ¿qué es lo que está haciendo? Está quitando, ¿no? Entonces parece que uno se tiene que preguntar, ¿cómo puedo sumar por medio de la resta? ¿Cómo puedo sumar cuando estoy restando? ¿Cómo puedo añadir cuando estoy quitando? La idea es esta. Por ejemplo, cuando tenemos una caja llena de manzanas y tienes una manzana que está podrida, tú sabes que si la dejas, ¿qué va a hacer? Va a dañar todas las demás. Entonces, cuando tú quitas esa sucia, sabes que estás evitando que todas las demás se contaminen, ¿no? Entonces estás sumando, podemos decir, salud, quitando un número, quitando en este caso una manzana. Y, ¿saben? Generalmente nosotros estamos preparados para enfrentar los problemas que nos vienen de fuera, para enfrentar, podemos decir, las luchas de enemigos externos. El problema está cuando el enemigo está en tu propia casa. Por eso es muy peligroso uno tener dentro de su familia o dentro de su casa a personas que te pueden o te quieren mal, que te quieren destruir. ¿Por qué? Porque normalmente tu casa está preparada para protegerte de quién, de los que están fuera, ¿no? Pero no está preparada para protegerte de los que están dentro. Y eso duele cuando el ataque viene desde las personas que están dentro, es lo que más suele doler, es lo que suele causar muchas heridas. Y la verdad que es triste cuando vemos, por ejemplo, que un hijo incluso le quita la vida a su padre. Cuando vemos que un padre le quita la vida a un hijo, que una esposa al esposo, o el esposo a la esposa. Eso es terrible que le suceda a uno desde fuera, ¿no? Pero es peor, podemos decir, cuando suceden estas tragedias desde dentro.
y debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque nuestro núcleo, es decir, porque nuestro hogar, porque nuestra iglesia sea una iglesia sana, una iglesia donde todos participamos o somos partícipes de una misma familia, donde todos seguimos y servimos a un mismo Dios y no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Cuando seguimos la palabra del Señor y no estamos siguiendo cada uno sus propias filosofías o sus propias enseñanzas, ¿no? Ahora, ¿por qué he puesto el título de esta meditación como sumando por medio de la resta? Porque nos encontramos aquí que Juan nos está hablando de unos anticristos que estaban, dice, con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, desde dentro del seno de la iglesia, del seno de los creyentes, salieron personas que negaban a Cristo. ¿Y qué es anticristo? Ahora vamos a ir por partes, ¿no? Primero, lo que nos dice es esto, que el último tiempo ya está aquí. Es eso lo que nos dice el versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? Es una afirmación categórica. Hijitos, ya es el último tiempo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿a qué se refiere con que ya está aquí el último tiempo? Y hay por lo menos dos opiniones bastante marcadas, ¿no? Lo que unos dicen, la opinión de algunos es que se está refiriendo a que el tiempo del que profetizó, del que habló el Señor Jesucristo, de que Jerusalén iba a ser destruida, de que los judíos iban a dejar de existir como nación, dicen, ya está aquí. Entonces, algunos dicen que se refiere a esa profecía que dijo el Señor Jesucristo. Pero otros también, especialmente hay una teología o un sistema teológico que se llama el dispensacionalismo, que habla de que está hablando de que es la última dispensación, ¿no? Que el mundo o la historia del tiempo se ha dividido en distintas etapas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya esta es la última etapa, la etapa del fin, que ya es el último tiempo. Entonces están esas dos, podemos decir, dos posiciones, dos corrientes que dicen, bueno, es que el Señor Jesucristo ya está por venir y hay, como está profetizado, se van a levantar, o como ya ustedes saben, se van a levantar falsos cristos. Entonces, el último tiempo, hay un poco de discrepancia a lo que se refiere, pero lo que está claro es que él está hablando de que sí hay un último tiempo, y cada uno tiene sus bases. Pero ¿qué sucede? ¿O qué estaba dicho o predicho que iba a suceder en el último tiempo? Dice, y según vosotros oísteis, el anticristo viene, dice. El anticristo viene en el último tiempo, entonces podemos decir, ¿no? Bien, ¿qué es el anticristo? Y hay que tener en cuenta que la palabra anticristo solo se menciona aquí en Primera de Juan y en Segunda de Juan. No encontramos en ningún otro sitio de la Biblia la palabra anticristo. Y luego la pregunta es, ¿qué significa anticristo? Y bueno, viene de griego, y las dos, la palabra anti y Cristo, las dos son palabras griegas, ¿no? Entonces, anti tiene dos significados. Puede significar uno que se pone en el lugar de otro, por ejemplo, anticristo puede significar uno que se pone en el lugar de Cristo. Y sabemos que eso es lo que el anticristo quiere hacer, ¿no? Quiere usurpar el lugar del Señor Jesucristo. Y recuerden cómo estuvimos leyendo al iniciar el culto ahí en Mateo capítulo 24, donde dice el Señor Jesucristo que vendrán falsos cristos. Vendrán muchos que vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Es decir, que vienen a querer tomar el lugar de Cristo. Pero luego también la palabra anti significa alguien que se opone a. Y entonces aquí también significaría
alguien que se opone a Cristo. Entonces el anticristo es alguien que quiere engañarte, haciéndote creer que Él es el Cristo, y es alguien que también va en contra del Señor Jesucristo. Esa es la idea que nos da la palabra anticristo. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en Mateo, el Señor Jesucristo habló de falsos cristos, y habló de un falso Cristo, habló también de falsos profetas, de falsos maestros, ¿no? Y que eso se incrementaría conforme el tiempo fuera avanzando. Y ahora la palabra Cristo, ¿qué significa? Cristo significa ungido. Entonces lo que está diciendo, hay uno falso que va a decir que es el ungido, que es el Salvador. El tema o la preocupación está en el versículo 24 del capítulo 24 de Mateo, que miren lo que nos dice. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas que van a hacer grandes señales y van a engañar. Pero luego añade una cláusula, si fuera posible, también a los escogidos. O sea, lo que está diciendo, van a engañar a muchos, pero a los escogidos no. ¿Por qué? Porque no les es posible. Y la pregunta es, ¿qué libra a un escogido de no ser engañado? ¿Qué le libra? Lo libra, sí, el Señor, lo libra su Santo Espíritu, pero también lo libra el tener un conocimiento de Dios, el tener un conocimiento de su palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor y que la apliquemos a nuestra vida. Ahora, el problema que nos da aquí, o que nos muestra Juan, es que dice que ahora han surgido muchos anticristos. ¿Sí ven cómo dice? Los anticristos pueden salir de nosotros, dice, pero no son de nosotros. Miren lo que dice el versículo, terminamos el versículo 18 que dice, la segunda parte, así ahora han surgido muchos anticristos, dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Luego dice el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ya vemos lo que pasó, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que los falsos cristos, que los falsos profetas engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Los escogidos entendemos que aquí serían los que son de nosotros. Los que son de nosotros no serán engañados, dice. Pero salen falsos cristos, dice, ¿de dónde? Del seno de la misma iglesia, de entre los creyentes. Entonces hay una cosa que tenemos que tener clara: los anticristos pueden salir de nosotros, pero no ser de nosotros. Y ahí es donde podemos decir que se suma restando. ¿Quiénes son esos falsos cristos? Podemos decir. Y podríamos decir que son personas que no son el anticristo, que no son ese hombre de pecado o ese hombre de perdición del que profetizó Daniel, que vendrá en el último tiempo. No son ellos, pero que de alguna manera le están abriendo paso. Que no son ellos, pero que son llevados por su espíritu, ¿no? Por ese espíritu que niega al Padre, que niega al Hijo, que usurpa el lugar de Cristo, que quiere tomar ese lugar. Y es muy importante que cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros nos demos cuenta de que nuestro papel no es tomar el lugar de Cristo. Nuestro papel es exaltar a Cristo. Ahora dice, como dice ahí en el versículo, en el mismo versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los que son de nosotros, dice, permanecen con nosotros. ¿Y para qué salieron entonces? Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, esto crea de alguna manera, digo yo, podría crear dentro de la iglesia
como que un sentido de duda, dudar los unos de los otros. Porque entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿quién? ¿Quién es de nosotros? Y recuerde que aquí está hablando a los hijitos, y lo que le está diciendo, hijitos, yo me dirijo a todos ustedes, pero no todos son hijitos. Todos ustedes, yo les hablo a todos, pero sé que no todos son de la verdad. No todos son de Cristo. Y no se trata de que yo esté señalando, este será de Cristo, aquel no. La pregunta es uno, ¿yo soy de Cristo? ¿Soy yo de Cristo? Yo sigo al Señor Jesucristo, conozco al Señor Jesucristo, busco su verdad, busco su palabra, o soy una manzana podrida. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo dude de los demás, se trata de que dude de mí mismo, ¿no? Necesitamos dudar de nosotros mismos, porque ahí es donde, y no dudar en el sentido de siempre andar diciendo, bueno, ¿seré cristiano o no seré cristiano? No. Si tú tienes al Señor Jesucristo, eres cristiano, eres hijo de Dios, eres de los hijitos. Pero luego también nos encontramos que hay lugares o iglesias donde la gente dice, pero bueno, ¿y este es cristiano? ¿Estos son cristianos? O a veces te dicen, pero no es tu hermano ese y mira lo que andaba haciendo por acá. Bueno, dice que es mi hermano. Yo no lo sé. Si tiene al Señor Jesucristo en su vida, sí, es de los míos. Pero si no, no. Y en eso, nosotros creo que no tenemos que, no es nuestro papel juzgar. Pero el enfoque que está dando aquí Juan es este, dice, salieron de nosotros. ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí podríamos ver un poco la limpieza que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque seguro que cuando estos anticristos salen de entre ellos, lo que hacen es dañar mucho a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que las personas se van, y se van porque creen otras cosas, que no es la palabra de Dios, pues uno les tiene cariño, y a uno le duele. Pero por otro lado vemos que para la iglesia es beneficioso. ¿Por qué? Porque ya no están ahí dañando, porque no están contaminando con malas enseñanzas o incluso con malas prácticas. Y es ahí donde vemos que está la suma por medio de la resta. Pero eso también es necesario incluso que suceda incluso en los hogares. En los hogares a veces vemos, y yo no quiero meterme ahora sí en las familias, pero hay veces que vemos que hay hijos que son como una manzana podrida, que ya tienen 30 años, o no sé cuántos años tendrán, pero ya tienen prácticamente su vida hecha, y lo único que están haciendo es dañar a los papás, o dañar el núcleo de la familia, y están ahí, y están dañando. Y uno como padre, ¿qué es lo que dice? Pero yo no quiero que se vaya mi niño, un niño que ya casi es abuelo o abuela. ¿Por qué? Porque uno les ama, pero no se da uno cuenta que están corrompiendo, que están dañando todo. Y muchas veces cuando ya salen, ves cómo se queda el hogar en paz, y que entonces como que reina la calma, ¿no? Y duele mucho ver que alguien sale, pero también te das cuenta de cómo se produce una sanidad. Y en la iglesia, mira, en las iglesias hay veces que, y en este caso había pasado que salieron aquellos que tenían una falsa enseñanza, y recuerden que tenemos en el fondo a los que negaban que el Señor Jesús fuese el Cristo, es decir, que fuese el ungido, que fuese el Salvador. Negaban que realmente se había hecho hombre. Otros negaban que realmente hubiese sido divino, pero estaban ahí dentro de la iglesia,
estaban perturbando la fe de algunos, estaban dañando su fe, les estaban evitando que crecieran, porque estaban yendo en contra de Cristo. Dentro de la iglesia estaban yendo en contra de la iglesia. Como se supone que participando del cuerpo de Cristo estaban dañando el cuerpo de Cristo, estaban yendo en contra del Señor Jesucristo. Y creo que todos debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para que no vayamos en contra de Él, sino que vayamos a favor de Él. Que no seamos anti, que no queramos tomar su lugar, ni que queramos atacarle o ir contra Él, ¿no? Y entonces, aquí dice, y Juan lo deja claro, dice, salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Seguimos adelante. Dice, la unción del santo y el conocimiento de la verdad son distintivos de quienes son de Cristo. Miren los versículos 20 y 21. Pero vosotros, y aquí fíjense que establece un contraste, ¿no? Dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si se dan cuenta, en el versículo 20 está estableciendo un contraste, ¿no? Primero ahí están los que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Ahora, esto ya va para los hijitos, ¿no? Para la familia, para los que sí son de nosotros, dice. Pero vosotros, o sea, ustedes son diferentes. Vosotros tenéis la unción del santo. Y ya recordamos cómo se ungía, ¿no? Cuando se ungía a alguien, se le echaba aceite y se le ungía para darle un lugar especial, ¿no? Para darle una responsabilidad especial. Por ejemplo, cuando alguien se llamaba para ser rey, ¿qué se hacía? Se le ungía como rey, ¿no? A los sacerdotes también se les ungía como sacerdotes cuando ungió Moisés a Aarón. Entonces, siempre que se daba una responsabilidad a alguien, se le daba esa unción especial. Entonces aquí lo que está diciendo es, ustedes, dice, por el santo han sido ungidos. ¿Y cómo son ungidos? Por medio de su espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos sella, el Espíritu, somos sumergidos en su Espíritu, ¿no? Entonces, ahí está diciendo, sí, ellos se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero ustedes sí son de nosotros, dice. Ustedes sí, ¿por qué? Porque ustedes tienen un sello sobre ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo los ha marcado, porque el Santo los ha apartado. Y esa es la seguridad que debemos tener en Él, que Él te ha apartado. ¿Por qué? Porque eres especial. Porque puedes ser llamado hijito, y esa palabra hijito implica cariño, implica amor, implica estar cerca del corazón de alguien. Y eso es lo que les está diciendo. Ellos sí hicieron eso y nos duele, se fueron, porque eran anticristos, dice. Pero ustedes no son así. Ustedes no son así. Ahora miren el versículo, bueno, ahí mismo en el versículo 20 dice, y conocéis todas las cosas. Y la palabra o la frase conocéis todas las cosas se une con la frase del versículo 21 donde dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Entonces, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces dice, yo les estoy escribiendo a ustedes porque ustedes no son unos ignorantes. Les escribo porque ustedes conocen la verdad. Y debemos tener en cuenta que aquí Juan está luchando contra las falsas enseñanzas, contra los gnósticos que le están diciendo a todos los creyentes, ustedes no conocen la verdad. Ustedes necesitan nuestro conocimiento. Les están diciendo, ustedes son unos ignorantes. Y Juan les dice, no, ustedes no son ignorantes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el conocimiento del santo. Porque ustedes tienen el conocimiento de la verdad. Y ahí está esa defensa o ese fundamento que le está dando a los creyentes para que no se dejen mover por las falsedades.
Y esa es una de las cosas en las que nosotros también debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque seguro estoy que cada uno de nosotros en algún momento ha sido expuesto a enseñanzas falsas. Y hablando abiertamente, les digo que muchos hispanos han recibido visitas de los testigos de Jehová. Y quieren razonar por activa y por pasiva diciéndote que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Eso en sí es una blasfemia. Que no tienes el conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque no, estás siguiendo una tradición y no estás siguiendo la enseñanza de las Escrituras. Pero tú puedes decir, espérate un momento, ¿qué es lo que enseña realmente la Escritura? Y aquí a estos hombres que tenían el fundamento, que tenían la enseñanza que los mismos apóstoles les habían dado, vienen estos gnósticos y le dicen, no, ustedes necesitan el conocimiento que nosotros tenemos, necesitan un conocimiento especial que solamente tenemos nosotros. Y Juan les dice, no, ustedes sí conocen la verdad, ustedes están en la verdad, porque ustedes están en Cristo Jesús. Él es la verdad. Para ser salvo, no necesitas otra verdad. La verdad de Él manifestándose a tu vida. Y la pregunta siempre es, yo tengo a Cristo Jesús, conozco al Señor Jesucristo. Yo les escribo a ustedes porque ustedes no son ignorantes, dice. Ustedes sí conocen la verdad. Aunque vengan los de fuera y te digan, no conoces la verdad, sí la conoces. ¿Sabes por qué? Porque conoces a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque tienes su palabra. ¿Y por qué? Porque Él ahora sí nos guía y nos ha declarado esa verdad. Luego, seguimos adelante. Y dice, la frase que le he puesto es esta: negar que Jesús es el Cristo equivale a identificarse con el anticristo. Miren lo que dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar al Padre y negar al Hijo es identificarse con el anticristo. Y creo que de los que estamos aquí nadie niega al Padre y nadie niega al Hijo. ¿O hay alguien que sí lo niegue? Creo que no. Creemos en Dios Padre, que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos. Sí. La pregunta es, ¿con nuestros hechos también lo afirmamos? ¿Con nuestros hechos demostramos que creemos en el Padre? ¿Demostramos que creemos en el Hijo? ¿O realmente nuestros hechos van en contra de lo que decimos creer? Porque ese es el problema que tenemos. Nuestro problema generalmente no es tanto de que yo creo o no creo. Nuestro problema suele ser de que yo obedezco o no obedezco. ¿Crees? Y creo que todos podríamos decir sí creo. La pregunta es, ¿eres consecuente con lo que crees? Nuestros hechos respaldan lo que creemos. Algunos negaban que Jesucristo era el Cristo o que era el ungido, ¿verdad? Otros negaban que era su humanidad. Otros negaban la redención del mundo. Porque seguían un espíritu, el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo, podemos decir que se esfuerza en negar todo aquello que es verdad en Cristo. Se esfuerza en negar quién eres en Cristo, se esfuerza en negar la obra de Cristo, se esfuerza en negar que tú realmente conozcas a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú no tengas seguridad. Lo que quiere es usurpar el lugar de Cristo y ponerse Él. Y la pregunta es, ¿nosotros con quién nos identificamos? Sí, en nuestras creencias,
pero también en nuestra práctica. ¿Con quién nos identificamos? ¿Niegas que Jesús es el Cristo o afirmas al Señor como el Cristo? Te identifica, podemos decir que en la casa de Dios, ¿tú eres de los que exaltan a Cristo o eres de los que le quieren quitar su lugar a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hay en nosotros? Ahora, no somos ignorantes de la verdad. El problema es que, conociendo la verdad, decidamos someternos a la mentira. Y ese es el otro aspecto que ya no es tanto Juan, pero es el apóstol Pablo, quien nos habla de ese problema. Que nosotros muchas veces siendo libres, decidimos hacernos esclavos. Siendo libres del pecado, decidimos hacernos esclavos del pecado. Teniendo la libertad, queremos volver a la esclavitud. Y ese es podemos decir, el peligro que puede enfrentar todo cristiano. Que, habiendo sido rescatados de Cristo, que habiendo conocido la verdad, queramos andar en la mentira, que nos volvamos hacia atrás, que nos volvamos a la mentira. Eso nunca nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. Nunca nos va a llevar a una vida de paz, a una vida de gozo. No vamos a poder gozar del caminar cristiano si voluntariamente decidimos caminar como un anticristiano, como alguien que no conoce al Señor, como alguien que es un ignorante. De los que estamos aquí, no somos ignorantes. Creo que hemos escuchado el Evangelio, que hemos escuchado la verdad. La pregunta es, ¿vivimos conforme a la verdad? ¿Vivimos conforme a Cristo Jesús? Ahora la pregunta y para concluir, muchas veces se suma restando. ¿Qué necesito restar de mi vida, de mi diario vivir, de mis prácticas, incluso de mis creencias? ¿Qué necesito restar para sumar? Es decir, para ser un mejor seguidor de Cristo, para ser siervos de Cristo, para ser defensores de la verdad, para identificarnos con el Cristo, con el Santo, con el ungido. ¿Qué necesitas restarle a tu vida? ¿Qué vicios tenemos en nuestra vida? ¿Qué costumbres tenemos en nuestra vida que lo que están haciendo es dañar nuestro caminar cristiano? ¿Qué costumbres hemos adquirido incluso desde la niñez que no hemos abandonado y que necesitamos desprendernos de ella? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿No? Que nos despojemos de podemos decir, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Debemos desprendernos o vestirnos de ese viejo hombre y vestirnos de Cristo. Es importante que vayamos renovándonos de día en día. Y yo reconozco que nadie de nosotros es perfecto. Y por eso también puedo decir que un poco mi invitación esta tarde es a que sumes por medio de la resta. A que te desprendas de todo aquello que sabes que no honra a Dios. Que te desprendas de todo aquello que sabes que está dañando tu vida, que está dañando tu relación, que está dañando tu crecimiento, que te está evitando ir hacia adelante, porque así es como sumarás, ¿no? Como dice, que nos despojemos, dice la Biblia, de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. A eso nos corresponde.
Por eso, ¿qué tienes que restarle a tu vida? ¿Qué limpieza tienes que hacer? ¿Qué limpieza tenemos que hacer? Porque somos de Él. Gracias a Dios. Mi pregunta es, ¿eres de verdad de Él? Y si eres de Él, ¿cómo te identificas con Él? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En la iglesia? ¿En tu diario vivir? ¿Cómo nos identificamos con Cristo? Vamos a orar. Y vamos a rogarle que Él nos ayude a desprendernos de todo aquello que no le honra. Oremos. Señor, te damos las gracias porque vemos en tu palabra que hay un contraste. El contraste es que hay muchos que se apartan siguiendo el espíritu del anticristo, pero también hay muchos que se mantienen siguiendo al Cristo, siguiéndote a ti, oh Señor. Y te ruego por cada uno de los que estamos aquí, para que nos concedas, Señor, serte fieles, para que nos des fortaleza para enfrentar las luchas, que nos des sabiduría para tomar decisiones sabias, que te honren y que te glorifiquen. Y Señor, por favor, te rogamos que nos ayudes a crecer, que podamos desprendernos de todas las malas costumbres, de todos los vicios, y que podamos, Señor, identificarnos con Cristo, que podamos andar con Cristo, no como ignorantes, sino sabiendo que tú, oh Padre eterno, eres nuestro Padre, que podemos ser llamados hijitos, porque tenemos la unción del Santo. Señor, te damos las gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Y Padre, te presentamos a ti todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades, todo nuestro pecado, toda nuestra ansiedad, todo aquello, Señor, que nos detiene de seguir adelante. Y Señor, lo ponemos en tus manos, lo presentamos ante tu trono y te rogamos, Señor, que tú tomes todo ello y que nos limpies de toda maldad. Dios Santo, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Vamos a concluir con la doxología que se encuentra en Judas. Judas solamente tiene un capítulo y son los versículos, me parece que 21 y 22. Dice, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga.